a todos, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por clicar. En esta ocasión vamos a estar haciendo técnicamente una ruleta de paletas, lo único que las paletas ya están seleccionadas. Voy a estar recreando un look que tuvo mucho éxito fuera de cámaras, yo no me esperaba que tuviera tanto éxito ni que me saliera tan bien, así que hoy os lo traigo porque quería compartirlo con vosotros. Así que bueno, si te interesa saber cuál es el look, cuáles son las paletas y cuáles son los swatches, pues quédate, porque empezamos. Y bueno, el contexto un poco del look que vamos a hacer hoy, efectivamente pues lo escogí mediante una ruleta de paletas. Básicamente es una ruleta en la que tengo pues todas mis paletas como opción, así que básicamente pues es un sistema de selección al azar y quería hacer un look con dos paletas. Lo que no sabía es que iban a ser dos paletas de Halloween. Son estas dos de aquí. Una es la Glamlite en colaboración con Scooby-Doo y esta es la Raggy. Me cuesta un poco pronunciar esta paleta, pero se ve tal que así. Es una historia de color muy verdosa, muy oscura y muy de Halloween, la verdad, es muy apropiada. Y la otra es esta, que es la Trick or Treat de Odenside en colaboración con Angelica Nyqvist. Y tiene esta historia de color también verdosa, con tonos rojizos y demás. Entonces, la verdad, cuando me salieron estas dos historias de color, estaba un poco decepcionada porque digo, no sé yo si me apetece hacer un look en tonos verdes. Quería algo un poco más tranquilo, así que extrañamente lo hice funcionar sin usar ningún verde. Y aquí tenemos los swatches respectivos del look que hice. Son solamente 4 sombras, pero ya os digo que tuvo mucho éxito, le gustó hasta a mi madre. Mi madre es una persona muy específica, vamos a decir, muy suya, así que yo creo que ya si le gusta un look a mi madre, yo sé que puedo lograr cualquier cosa. Vamos a empezar con este tono de aquí. Y francamente el look no lo grabé porque no pensé que iba a ser un look pues con éxito, la verdad. Pensé que iba a ser un poco pues sin más. Creo que no sé, cuando hago las cosas sin tener presión encima es como que me salen mejor. Pero ya os digo, yo quedé con esta amiga, a mi amiga le encantó. De hecho me preguntó si yo había grabado este look y le dije no, ¿por qué? Entonces ahí ya supe que debería haberlo hecho a lo mejor. Estuvimos por varias tiendas mirando diferentes artículos, productos y demás. Y de esto de que entramos en un Kiko Milano, yo tenía muy claro que no necesitaba nada de Kiko, sobre todo sabiendo que yo ya he hecho mis compras en Kiko Milano para este Black Friday. Es el último vídeo que os he subido, si queréis echarle un vistazo a todo lo que he comprado en el haul. Ha sido una compra muy responsable y estoy muy orgullosa. Pero bueno, volviendo un poco al tema, entramos a una tienda de Kiko Milano. De hecho, mi amiga se quería comprar un delineador azul, de estos azul eléctrico, y yo obviamente, como buena amante del color, pues muy contenta por ella. Según entramos nos recibió un dependiente y me dijo que tenía los ojos muy bonitos. Entonces creo que estoy tan poco acostumbrada a que me hagan halagos acerca de mi maquillaje que como que me quedé un poco, no sé, en shock, creo, podría decirse. Fue muy amable, fue muy dulce, o sea, ese chico es un amor, no sé quién es. Yo atesoro ese momento que tuvimos como si fuera algo muy especial. Ha significado mucho para mí. A mí de verdad, cuando veo que a alguien le gustan mis maquillajes o veo que le inspira, que se anima a recrearlos, a mí eso como que me da años de vida y me siento bien, siento que estoy inspirando a la gente y que más gente se está animando a salir de su zona de confort. Así que ya os digo que yo no le tenía fe a este maquillaje, pero le ha gustado mucho a mucha gente. Mi madre es una persona muy específica, entonces el hecho de que incluso a ella le gustase mucho, creo que es algo que me ha hecho replantearme y considerar efectivamente grabar este vídeo recreando el look. De hecho, antes de sentarme a grabar, pues le he informado que voy a sentarme a grabar y me ha dicho, ah, ¿vas a grabar aquel look que me gustó tanto? Digo, pues sí. Entonces, la verdad es que es un look bastante facilito, creo que es incluso, yo diría, para principiantes porque no tiene mucho misterio. Es decir, simplemente estoy colocando una sombra en un extremo y otra en otro. Estos son las sombras mate.
Y de hecho después escoger un pincel un poquito más grande de difuminado y vamos a difuminar sobre todo la sombra roja que hemos puesto. Y como esto no es muy interesante de ver, vamos a ponerlo a cámara rápida. Vale, la verdad se me ha olvidado incluir una de las sombras que también he utilizado y es este marrón oscuro de aquí, que lo voy a poner aquí entre medias. Es este marrón chocolate que usé en la línea inferior de pestañas, así que vamos a hacer eso. Y ahora solo falta poner los shimmers, que en este caso son este y este. Voy a empezar poniendo este en la zona interna y vamos a poner este pues en la zona externa, haciendo que se unan. Pues bueno, este es el look terminado. Ya me dejaréis en comentarios qué es lo que pensáis, pero ya os digo que a mí me gusta, me gusta mucho y sobre todo me gusta también el hecho de que no me di por vencida, no me di por vencida e hice este look, acepté el desafío, quería algo pues que no fuera verde, quería algo relativamente ponible para mí, así que sí, de hecho ahora mismo voy a salir. De hecho para mí este look es súper ponible, sé que es un maquillaje pesado, es un maquillaje colorido, no es para todo el mundo, pero si es para ti pues ten en cuenta que este es tu canal, esta es tu tribu. Os voy a dejar muy de cerca los colores que he utilizado. También os voy a dejar en la descripción las sombras de las paletas que he estado utilizando. La idea de estos vídeos no es que compréis estas paletas, sino que os animéis a recrear diferentes looks con lo que ya tenéis y sobre todo también a salir de la zona de confort, a atreveros a hacer cosas nuevas, experimentar, a no tener miedo de combinar varias paletas porque se puede, o sea... Esta es la representación perfecta de el hecho de que dos paletas de Halloween no te tienen que asustar. Es decir, tú puedes hacer un look colorido o puedes hacer un look con estas historias de color que aparentemente pues no son muy versátiles, pero que al final pues han dado lugar a este look de aquí. Y sí, yo sé que este vídeo ha sido un poquito más cortito de lo habitual. Me gustaría hacer más ruletas de paletas porque he descubierto que esto es lo que me gusta hacer. La verdad es que no hay mucha gente haciéndolo y creo que me gustaría hacer de este tipo de vídeos mi nicho. Así que si te gusta la idea de experimentar con lo que ya tienes, si te gusta la idea de poder reavivar esa pasión por el maquillaje, poder aprender, poder, no sé, arriesgarte y probar cosas nuevas, pues echarle un vistazo a mi canal. Y bueno, ya os digo que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que de verdad os haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Night of April y os veré muy próximamente en un próximo vídeo. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground.